El día de hoy vamos a ver en 2 Timoteo 3, del 1 al 17. Generalmente yo pongo las escrituras ahí, el día de hoy no, solamente vamos a poner dos pasajes de la Biblia. De manera que si ustedes quieren que Dios les hable y quieren seguir el pensamiento, agarren una Biblia porque es la única manera que van a saber de lo que estoy hablando. Según de Timoteo, el capítulo 3, en su Biblia, Segunda de Timoteo, hay Biblias ahí atrás de las sillas, y créanme que estoy hablando en serio. Tomen una Biblia, es bueno que tomen una Biblia, tomen la Biblia. Si tienen su Biblia, está muy bien. Pueden marcarla, pueden pintarla o resaltarla. En 2 de Timoteo, y digo esto, ustedes saben, hermanos, para que no se traguen lo que el pastor Roberto está diciendo nada más. No, yo sé que a veces estamos viendo en la pantalla, pero es su vida, es su responsabilidad de abrir la Biblia y de permitir que Dios hable a su corazón. Uno de los problemas serios que está atravesando el cristianismo, ¿saben cuál es? De que la gente no quiere leer la Biblia, de que la gente simplemente confía en el que está enfrente, en el de cuellito blanco o de corbata, saco y corbata, y asume, bueno, pues si lo dice el pastor, si lo dice el sacerdote, si lo dice el Gurú Maharaji, si lo dice el Hare Krishna, debe de ser verdad. Pero no, la realidad es que no todo lo que dice el pastor es verdad, o los pastores, no todo lo que dicen los sacerdotes es verdad. No importa el título religioso o eclesiástico que el ser humano tenga, recuerden que se puede equivocar. Por eso les animo siempre, tomen la Biblia, sean como los hermanos, nuestros hermanos de allá de Berea, que aun cuando el apóstol Pablo les hablaba la verdad de las escrituras, ellos no se lo tragaban así nada más. Es bueno confiar, pero ellos saben lo que hacían, agarraban la Biblia y veían a ver si realmente las cosas que decía el apóstol Pablo eran así. Entonces yo no soy el apóstol Pablo, imagínense, soy un pastorcito mexicano. Entonces tomen la Biblia en 2 de Timoteo, el capítulo 3. Voy a darle lectura a ese capítulo primero y después vamos a permitir que Dios hable a nuestro corazón. A manera de introducción, ¿quién escribió esta carta? Eso que ustedes van a leer o que yo voy a leer a continuación. La escribió un hombre que se llamaba anteriormente Saulo y había nacido en una ciudad de Tarso. Saulo era un judío de su grupo étnico judío, su religión, la religión judía. Saulo creía en el verdadero Dios, en el Dios de la Biblia, el Dios que escribió. Ellos tenían solamente las escrituras hebreas que van de Génesis a Malaquías, de la Biblia que nosotros usamos, pero Saulo no aceptaba que Jesucristo era en verdad su Mesías que él estaba esperando, él y todos los judíos. De manera que él, aun cuando escuchaba de Jesucristo y de los cristianos, él no aceptó que Jesucristo era el Mesías. Llegó a odiar a los cristianos, que como tenía una posición en el gobierno, él ordenaba aún matar a cristianos. Saulo era muy celoso de la religión judía, pero muy ciego a la verdad. Mataba a los cristianos, los iba a pedir permiso, órdenes para ir a tales ciudades, a sacar a cristianos y a meterlos a la cárcel. Pero la vida de este hombre cambió totalmente. Un día, y más adelante, si ustedes traen su cuaderno de notas, anoten Hechos capítulo 9, porque en Hechos capítulo 9 se narra lo que sucedió con este hombre llamado Saulo. Iba en el camino hacia una ciudad para agarrar más cristianos y encarcelarlos o matarlos, y el mismo Jesucristo resucitado se le apareció en el camino. A partir de ahí, Saulo cambió totalmente. Su vida fue regenerada, fue transformada. Y todo lo que Pablo odiaba antes de los cristianos, ahora él buscaba a los cristianos. Los primeros cristianos le tenían miedo porque sabían quién era él y no confiaban mucho que se había arrepentido. De manera que Pablo
empezó a adquirir un conocimiento de quién en verdad es Jesucristo, que él empezó a ver la vida solamente filtrada por Cristo Jesús. Vio la humanidad entera, como nosotros debemos de ver la humanidad y la vida entera el día de hoy. Todos los eventos, todo lo que sucede como hijos de Dios, creemos que la Biblia es la palabra del Señor y todo lo vemos a través de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su verdad. Pablo empezó a crecer en su conocimiento. Dios lo escogió a él para escribir casi una tercera parte de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Él escribió muchas cartas. Esta carta que vamos a leer, según Timoteo, según la historia, el apóstol llegó a amar tanto a Jesucristo y a predicar el Evangelio que el gobierno lo empezó a odiar y de hecho lo acusaron falsamente como a Cristo Jesús y lo llegaron a meter a la cárcel. Estaba en prisión y el apóstol ahora ya era el apóstol Pablo. Aparentemente Dios le cambió el nombre. Saulo es como muy deseado, muy grande, buscado. Y Pablo quiere decir pequeño, insignificante. Dios cambió el nombre porque cambió el corazón a humildad. De arrogancia lo hizo a humilde. Y desde la cárcel este hombre empezó a escribir cartas. Eso que vamos a leer el día de hoy, vean, estamos en el año 2015. Más o menos han transcurrido 2000 años. Y esto que vamos a leer prácticamente está intacto. El mensaje es exactamente como lo escrito por del puño y letra de este hombre llamado Saulo, que llegó a ser el apóstol San Pablo. Y que estaba en la cárcel más de una vez, pero esta era la última vez que lo metieron a prisión. Y miren lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Si tienen su Biblia, capítulo 4, una página adelante, y el versículo 6 dice, entre otras cosas que le dijo a este joven Timoteo, le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por las acusaciones que le habían hecho falsamente, ya habían decidido la corte darle muerte. El apóstol San Pablo sabía que ya iba a morir, que ya le quedaban pocos días probablemente de vida, y empezó a escribir esas cartas de amor, hermanos, a nosotros, a los cristianos del futuro. Aquí específicamente a un hombre llamado ¿cómo? Timoteo. Por eso dice la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un joven que aceptó a Jesucristo cuando el apóstol Pablo andaba predicando el Evangelio. Y Timoteo era un joven, estaba joven de edad, era un ancianito. ¿Y qué piensan ustedes que habla una persona cuando sabe que le quedan pocos días de vida? No sé lo que conocen nuestra página de Facebook, eso fue lo que puse. Si tú supieras, papá, que te quedan pocos días de vida, si te diagnosticaran algo que vas a morir, ¿qué le dirías a tu esposa, hombre? ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Cuál sería el mensaje final que les darías a tus familiares, mamá? Si tú supieras que te quedan pocos días de vida, ¿qué escribirías? ¿Qué le dirías a tu esposo? ¿Qué palabras? ¿Qué a tus hijos? Depende de la edad, pero ¿qué les dirías tú? ¿Qué consejos les dejarías a tus hijos? Bueno, esa es más o menos la situación de este hombre. Iba a morir, ya iba a partir de este mundo. Ahora, ¿qué les digo? ¿Sabían que que las últimas palabras de una persona son de mucho valor? Y cuando el ser humano está agonizando o está ya viviendo los últimos días, obviamente trata de decir las cosas que para él son de mayor importancia. Y se dirige a su familia y habla de cosas, si no es cristiano, obviamente va a hablar de principios morales, de valores, de ética, de moralidad. Esfuérzate, mi hijo, sigue adelante, ayuda a tu mamá, ayuda a tus hermanos, cuida esto, haz el otro, ¿cierto?
si uno es cristiano, sabemos que lo de más valor no es dar instrucciones a nuestra familia acerca de cómo manejar el dinero o la herencia. Tal vez lo va a hacer si uno tiene herencia que dejar, ¿cierto? Pero si no, ¿qué cosas son las últimas palabras que nosotros le daríamos a nuestros hijos? Sus últimas palabras van a expresar y a revelar realmente lo que tú, al punto que llegaste como conclusión de haber vivido los años que Dios te dio por vivir. ¿Qué le dirías? Bueno, eso es de suma importancia. Les garantizo que, como dice alguien, nadie en su lecho de muerte dice: tráigame mis libros y métame mis libros aquí conmigo. No, tráigame mi computadora, tráigame mis alhajas, dice la mujer. No dice: tráigame mis zapatos, mis 30, 50, 60 pares de zapatos, ¿cierto? Métanlos conmigo en la caja. No, todos van a caber primero. ¿Cierto? Mis vestidos, no. Lo único que quiere el ser humano cuando le queda poco tiempo de vida es gente. Llamen, por favor, díganle quiero ver a mi hermano, a mi hermana, quiero ver a mis hijos, a un familiar. Porque esas son las cosas que el ser humano llega a valorar. No son las cosas terrenales. Es las relaciones entre seres humanos. Y sobre todo para nosotros, las cosas espirituales. Bueno, con esa larga introducción, vean, el apóstol Pablo va a morir y tiene a este joven que lo toma como su hijo, le llama casi mi hijo espiritual, porque aceptó a Cristo por medio de él y él lo discipuló, lo ayudó. Si ustedes leen la primera carta a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, se van a dar cuenta de tantos consejos que le dio el apóstol Pablo respecto a la vida de Timoteo. Esfuérzate, que nadie te menosprecie porque eres joven, sé ejemplo, etc. Pero en el capítulo 3, el apóstol Pablo le da consejos y miren el versículo 1, dice: también debes saber esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuándo se escribió esto? Hace más o menos 2000 años. Y los días postreros prácticamente son los tiempos en que el mismo apóstol estaba ya viviendo. Cuando el apóstol Pablo, vamos a ver de la listita que hace del versículo 2 hasta más adelante del versículo, da una lista de características de los hombres de los últimos tiempos. No lo está escribiendo aquí Pablo asumiendo que en ese tiempo no existía ninguno de esos tipos de hombres, pero que en los postreros días en el futuro va a haber. No, era porque ya había. El apóstol lo que escribió era basado en la realidad de sus tiempos. La humanidad ha ido pervirtiéndose cada día más, corrompiéndose cada día más, porque el pecado cada vez se expresa peor. Y nosotros en el año 2015 somos testigos. Pero entonces vean un consejo de este hombre a su hijo espiritual Timoteo. Y vean, interesantemente, en todo este capítulo se nos figura a una mamá. Porque una mamá, ¿qué le dice a sus hijos? Que también hay gente mala. Ten cuidado, hijo, para que cuando tú crezcas, mira, no debes de hacer esto. Y las mamás preparan a sus hijas, ¿cierto? Las aconsejan: no permitas esto, no permitas aquello, porque hay gente mala en el mundo. La mamá se preocupa también por el futuro de sus hijos. Interesantemente, el apóstol Pablo dice: debes de saber que en los días postreros, lo que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, es decir, tiempos difíciles de vivir, tiempos que va a haber mucho conflicto. Ahora, versículo 2, ¿cómo empieza el versículo 2? Porque habrá hombres. Porque entonces ahí está dando el apóstol Pablo
la razón por la cual los días van a ser peligrosos o difíciles por el mismo ser humano. Quiten al ser humano de aquí del mundo y no hay tiempos difíciles. El asunto por qué hay tiempos peligrosos y difíciles es por el mismo ser humano, por la perversión del corazón de la raza humana. Y aquí en el versículo 3, el mensaje es de Dios también para nosotros, la humanidad. Los tiempos son difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos difíciles para vivir. Tengo un hijo de 16, mi hija de 23 años, un hijo de 16 años. Yo no sé qué edad tienen tus hijos, hermano, pero yo no dudo de que tú, mamá, sobre todo, ahí en lo profundo de tu corazón, algunas veces te has puesto a pensar, ¿qué le espera a mis hijos? El futuro. Estamos viendo la maldad, la asquerosidad de lo que hay en la raza humana. Y nosotros decimos, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucederá para cuando mi hijo, mi hija tenga la edad de algunos de nosotros? Que yo, cuando tenga 60 años, ¿qué de nuestros nietos, cierto? ¿Cómo estará la humanidad? Si el día de hoy está el diablo tratando de hacer el mayor daño por medio de los famosos derechos también y la corrupción moral de la Constitución y de los derechos de todo ser humano a hacer prácticamente lo que quieran hacer. Vienen tiempos peores de lo que estamos viviendo. De hecho, eso es una cosa que el apóstol Pablo dice más adelante. Pero quiero que observen, van a venir días peligrosos porque habrá hombres, y empieza a dar una lista de comportamientos o de actitudes de seres humanos, sea hombre o mujer. Cuando dice aquí hombres, no se refiere a sexo masculino, se refiere a personas, incluidos hombres, incluidas también mujeres. ¿Por qué habrá tiempos peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. ¿Saben? La palabra en inglés es lovers of self, of themselves. Literalmente que se aman a sí mismos. Esta es una característica de los hombres de los últimos tiempos, mala, de los hombres perversos, de los hombres sin Dios. Porque habrá seres amadores de sí mismos, es literalmente, y algunos de ustedes que tienen otra versión, con toda seguridad dice hombres que se aman a sí mismos. Y la palabra avaros aquí en la Reina Valera, saben que en el texto es amadores del dinero, amadores de sí mismos y amadores del dinero. Vean todo lo que voy a leer más adelante. Tal vez ustedes lo están leyendo ahorita. Es raíz de que el ser humano se ama a sí mismo y de que ama el dinero. El amor a uno mismo es característico de estos hombres que estamos viendo el día de hoy. Es el amor a uno mismo lo que hace que el ser humano llegue a cometer los peores crímenes imaginables. El amor, self-love, lovers of themselves, la gente que se ama. Todo a la raza humana, pero amor hacia sí mismo y amor al dinero. El amor, el ser humano por naturaleza sabían que nace amándose a sí mismo, y este amor por el yo, lo puede llevar a ser egocentrista. ¿Saben lo que es egocentrista? El ego es el self, o el yo. Egocentrista es la persona que se centra en ¿quién? En él mismo. El amor a uno mismo hace al ser humano egocentrista. Egoísta, lo mismo, que solamente piensa en el yo. Y ególatra, casi que se adora a sí mismo. Todo esto es por el que el ser humano nace. La naturaleza del ser humano es que se ama demasiado a sí mismo. Esta es la persona que dice: admitiría mis errores si tuviera alguno. ¿No? Admitiría mis errores, pero si tuviera alguno.
esta es la persona que cuando le dicen te amo, él dice, yo también. ¿Tú también me amas? No, yo también me amo. I love you. Dice, me too. You love me too. No, I love me too. Me amo a mí mismo. Nadie necesita decirle al ser humano a que se ame a sí mismo. Pongan atención, porque esta es la palabra de Dios, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amadores del dinero. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque nosotros sabemos que el día de hoy el consejo de la psicoterapia moderna, del pensamiento positivo, del New Age, de la corriente que está del día de hoy es: tienes que amarte a ti mismo. Y hermanos y hermanas, eso es una mentira. Eso es una mentira. El ser humano nace amándose a sí mismo. Por eso está la humanidad como está. Porque todo lo que hace es por amor propio. No soporta que me ofenda, ni lo mande Dios que me vayan a ofender. Porque hay seres humanos que por tanto que se aman, no soportan eso, entonces son capaces aún de matar. A mí nadie me humilla. Ese es el amador de sí mismo, ¿cierto? A mí nadie me humilla, a mí nadie me desprecia, a mí nadie me hace eso. Pero la psicoterapia está diciendo, no, tienes que amarte primero a ti mismo para poder amar a los demás. No, el problema por el cual no estás en depresión o con esas cosas, actitudes a la vida que no te gusta, es porque te amas mucho a ti mismo y no soportas que la vida te esté tratando así, o no soportas que alguien se te está interponiendo en el camino de tus planes. No le gusta al ser humano. El ser humano nace amándose a sí mismo, hermanos. Es un consejo. Cuando alguien te dice debes de amarte a ti mismo, ¿sabes lo que te está diciendo? Debes de tomar la actitud como los hombres de los últimos días. ¿Estamos entendiendo? Bueno, tal vez están entendiendo, pero se resiste una vez a aceptarlo. ¿Por qué? Porque estamos tan bombardeados con esa misma mentalidad. La psicoterapia moderna, hermano, ha hecho un excelente trabajo para brainwashing us. Nos está lavando el cerebro. Tienes que amarte, tienes que amarte, tienes que amarte, tienes que amarte. Ese mensaje no viene de Dios. Ese mensaje es lo que hace los tiempos peligrosos y difíciles. Porque hay hombres que se aman a sí mismos. Y por amor a sí mismos, realmente lo que están haciendo, ustedes sean testigos de lo que es capaz de hacer el ser humano. Me amo a mí mismo, aborto por cualquier razón. ¿Por qué? Porque está pensando en quién, en el bebito. No, estoy pensando la mamá en mí. Divorcio, ¿en quién estás pensando? ¿En la esposa y en los hijos? No, estás pensando en ti. Mato, ¿en quién estás pensando? ¿En la familia del que vas a matar? No, estás pensando en ti. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza tiene ese amor hacia sí mismo. Entonces eso es lo que dice, amador de sí mismo, esos hombres. Dios, pregúntele a Cristo si tomó Cristo esa actitud de amarse a sí mismo. ¿Ustedes creen que Cristo, si se hubiera amado a sí mismo, hubiera ido a la cruz a morir por ti? No, si se hubiera sido amado a sí mismo, Jesucristo realmente no hubiera ido a la cruz. No habría salvación para ti. Sino que Cristo se negó a sí mismo. Eso es amor verdadero. La negación de ti mismo. Eso es amor genuino. Y si quieren, como les he dicho anteriormente, queremos parecernos más a Jesucristo, absorbe la ofensa, absorbe el dolor. ¿Te pareces más a Cristo Jesús? No cuando tomamos una actitud de santulones, hermano, porque lees más la Biblia, no. Te pareces más a Cristo Jesús cuando te humillan o te ofenden y realmente tú, por amor a la persona, llegas a absorber esa humillación.
Cristo Jesús se negó a sí mismo, amó, eso es, amó a los demás, pero no porque se amaba a sí mismo, porque Él es el verdadero amor incondicional. Para poder amar a los demás no necesitas amarte más a ti mismo. Ya te amas demasiado, por eso es que no puedes amarlo. Por eso es que no puedes perdonar, porque te estás pensando en ti. ¿Entiendes? ¿Qué necesitas para poder amar a los demás? El amor perfecto, incondicional, absoluto, total, completo, que es Cristo Jesús. Es el verdadero amor real. Él es puro amor, es la fuente de lo que es verdadero amor. Y la buena noticia del Evangelio es que cuando tú te arrepentiste y rendiste tu vida a Cristo, ese amor de Dios ya está dentro de ti. Entonces, para poder amar a los demás no necesitas amarte más a ti mismo, necesitas aprender a andar en el Espíritu Santo de Dios. Cuando andas tú en el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Estás agarrado con el amor de Cristo, por el amor de Cristo Jesús. Estás siendo controlado por el amor del Señor Jesucristo. Entonces, Cristo expresa simplemente su vida de amor incondicional por medio de tu ser. Entonces tú puedes realmente expresar el verdadero amor. Amadores de sí mismo, dice la Biblia, y amadores del dinero. Díganme si eso no es la esencia de todo el problema que vemos en la humanidad. Jesucristo, en la misma Biblia dice, porque raíz de todos los males es ¿qué cosa? Dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Vean, el 1 Timoteo, más atrás, 1 Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 10. Si están en 2 Timoteo, váyanse para atrás, está 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El amor al dinero, no el dinero. La gente que critica y dice, ¿por qué? Si la raíz de todos los males es el dinero, ¿por qué la iglesia pide tanto dinero? Ahí hay una falacia. ¿Escucharon? La raíz de todos los males es el dinero, ¿dice la Biblia eso? No, escuchen otra vez con atención. Raíz de todos los males es el dinero. Amor. No, el amor al dinero. Entonces la gente nos lo dice rápido, dice, no, que la raíz de todos los males es el dinero. No, la Biblia no dice raíz de todos los males es el dinero. Raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, vean, por amor al dinero, y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Por amor al dinero. Ahora, del versículo 2 en adelante dice, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, esta es la Reina Valera 60, impíos, versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, sin control. Eso todo lo vemos el día de hoy. Todo lo vemos el día de hoy. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Pero vean, esa declaración que dice amadores de los deleites más que de qué. Versículo 4. Amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, esa palabra amadores de los deleites es lovers of pleasure. Pleasure lovers. Amadores del placer, del deleite. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, hermanos, allá en Roma eran especialistas en esto, en amar el deleite. ¿Saben que una filosofía, esa palabra, de hecho, esa palabra amadores de los deleites, viene de dos palabras, una que quiere decir amor y otra es al placer? Pero la palabra placer es hedonei, donde tenemos nuestra palabra hedonismo o hedonismo. ¿Saben lo que es el hedonismo? Es una filosofía del ser humano que dice seek pleasure, avoid pain. Busca el placer,
evita todo tipo de dolor y busca todo tipo de placer. Esa es una filosofía de vida que la vemos el día de hoy claramente. ¿Por qué la gente prefiere entre amar el placer, amar a Dios? Hermano, ellos escogen amar el placer sexual, amar la borrachera, amar el estado de high o elevado por la droga, por el alcohol, amar el placer, la fiesta, la parranda, la comida, el taste. Aman más que a Dios. Dígame si no el hedonismo es una filosofía que lo vemos el día de hoy. En tiempos del apóstol Pablo, habían fiestas de los romanos que le llamaban fiestas bacanales. ¿Saben lo que es una fiesta bacanal? ¿De dónde viene la palabra bacanal? Del dios griego, del dios Baco. ¿Y saben qué representa el dios Baco? Es el dios del vino, del alcohol, de la vid, de la uva. El dios Baco, y hacían fiestas bacanales porque había mucha borrachera, mucho vino, mucho alcohol y comida. Hacían orgías sexuales porque es puro deleite. Acuérdense, busca el deleite, el placer, todo lo que te cause dolor o conflicto, pain, evítalo. Entonces, esa mentalidad la vemos el día de hoy. Había un grupo que se llamaba los epicúreos. Los epicúreos también amaban el placer, pero los epicúreos eran más sofisticados, porque veían a los demás con esas fiestas bacanales y después al otro día, ¿qué cosa tenían cuando estaban en la cruda? Borrachera. Eso era lo que no deberían de experimentar, porque acuérdense, el hedonismo es busca placer, evita pain o dolor, todo lo malo. Entonces, ellos por buscar el placer se gozaban en su carne en ese día, pero al otro día venía el dolor y la cruda y se sentían miserables porque según su filosofía, eso no lo debían de estar experimentando ellos. Entonces, los epicúreos eran más sofisticados. Ellos buscaban el placer, pero moderadamente. No adulteres tanto, no más una cinco mujeres tal vez. ¿Entiendes? No te emborraches tanto, poquito. Emborráchate un poquito, adultera un poquito, practica el sexo ilícito, pero poquito, con moderación. Porque ellos, los epicúreos, mezclaban el placer, pero que eran más intelectuales. Y decían, pues ¿cómo? Si vamos a evitar el pain, el dolor, la cruda, tenemos que tener control de todas maneras. Estos los epicúreos, hermanos, gustaban de la comida de exquisite, lo exquisito de la comida. Son los catadores de vino, ¿entienden? Ellos no se emborrachan. Ellos les encanta el vino, pero no se van a emborrachar. Es tener sexo, pero con cuidado, con moderación. Sexo ilícito. Esa es la mentalidad del día de hoy. Lo estamos viendo el día de hoy. Gente que lo único que vive es para deleitarse, para buscar deleite, sea comida, sea vino, sea sexo, sea bailes, sea fiestas. Nuestra cultura, todos queremos, en 15 años, vamos. ¿Por qué? Porque va a haber borrachera y va a haber deleite, va a haber comida. Y no hay nada de malo no estoy condenando el vino, escuchen, no estoy condenando el vino. Estoy apuntando a algo que el apóstol Pablo está diciendo de las características de los hombres de los últimos días, que van a ser los días peligrosos. Hay gente el día de hoy sofisticada, hermano, que usa droga para ponerse high, porque eso es sick pleasure, ¿entienden? Pero con moderación. Él no va a amanecer todo así, no, un poquito no quiere inhalar, un poquito acá así, ya, tranquilo, no tanto, ¿no? Comida el día de hoy, hermano, y una de las cosas, ya estoy aquí comiendo en este restaurante, estoy comiendo esto y el otro, y con un vinito y no hay nada de malo de disfrutar la comida, hermanos, escuchen. Si hay alguien que le gusta la comida, pues a mí. ¿A quién no le gusta la comida aquí? Gracias a Dios por el taste. Dios nos dio el sentido del gusto.
saboreamos, y bendito sea el Señor, porque imagínense si no tuviéramos el sentido del gusto, pues ¿para qué iba a ser las comidas, cierto? Con una cosa que comiéramos zacate, ya íbamos a estar bien. Pero entonces la filosofía de amadores de los deleites, y el problema otra vez es amador del deleite, amador, así como la palabra avaros, amadores del dinero. No, el dinero no está mal, lo usamos aquí en la tierra, pero es el amor al dinero, el deleite, el placer, no es necesariamente malo, pero amadores de los placeres es lo que vemos el día de hoy, más que de Dios. Placer, Dios. Placer, Dios. No. Eliminen a Dios todo lo que me haga sentir mal por yo buscar el placer y el deleite, sea sexual o sea lo que sea. Entonces hay que eliminar a todo aquello que se opone a mí, a que yo esté buscando este placer. Piensen nada más, aplíquenlo a lo que estamos viendo el día de hoy. No aman a Dios, ¿por qué? Porque es más amadores del placer. Ahora dice, porque estos hombres, dice el consejo de la mamá: mi hijo, no te metas con esos hombres, ¿cierto? La mamá, vean el versículo 4, el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Estos hombres aman más el deleite que a Dios y aparentan piedad. ¿Saben lo que quiere decir eso? Aparentan ser morales, aparentan educación, perfumaditas, bonitas, pintaditas. No hay nada de malo en eso, acuérdense. Pero es pura apariencia de que realmente cree en Dios esa persona. Oh, Diosito, primero Dios. Dios les bendiga, dicen los artistas, y después miren su vida. Pero dijo Dios les bendiga, porque apariencia nada más de piedad, pero en la vida real niegan toda esa apariencia. Y la mamá le dice a su hijo: mi hijo, hay gente mala en el mundo, no te juntes. Como doña Florita, ¿qué decía doña Florita? Aquí, ¿no? Versículo 6, porque estos hombres son los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estos hombres se aprovechaban de mujercitas que tenían mucha pasión sexual y las embaucaban, y después, ustedes saben las consecuencias. Estos hombres las arrastraban a esas mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias o deseos sexuales sin control. Versículo 7, estas siempre están aprendiendo, estas mujercillas, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y da un ejemplo de lo que sucedió en el Antiguo Testamento con Moisés. Pero quiero que vayan al versículo 10. Vean el apóstol, acuérdense que va a morir, ¿ok? Y dice: esto es lo que va a suceder, esto es lo que vas a vivir, Timoteo. Versículo 10, pero tú has seguido el ejemplo, mi doctrina, mi hijo Timoteo, has seguido mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, precaución, padecimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Mírame a mí. Mamá, cuando tú le dices algo a tu hijo, asegúrate que le puedes decir: mírame a mí. Y eso es lo que dice la mamá, ¿cierto? ¿Qué te enseñé yo a ser así grosero? Uno se frustra. ¿De dónde aprendiste eso? ¿Me has visto a mí hacer eso? ¿Me has visto a mí decir esa grosería, cierto? Eso impacta, hermanos, pero es respaldado por mi conducta. Pablo le dice: mire, esto es lo que va a vivir. Pero dice: pero tú has seguido mi ejemplo, mi doctrina. Entonces, cuando la mamá le da ejemplos a su hija, palabras, consejos, realmente asegúrense, mamás, de que lo estás viviendo tú. No es como traer a los hijos a la iglesia y dejarlos para que te los cuiden unos minutos y tú te vas a otro lado. No va a funcionar así. Porque si la mamá o el papá, obviamente incluye también al papá, no toman en serio la congregación el domingo o las reuniones de la congregación, ese es el mensaje que los hijos con toda seguridad están aprendiendo de ti, mamá y papá. O sea, es inútil que les digas si pueden ir a la iglesia.
Es inútil que le digas es bueno creer en Dios. Pero ¿qué es lo que estoy modelando? Aquí el apóstol dice, porque tú has seguido mi ejemplo. Y mamá, yo sé, hermana, yo sé verdaderamente que la mamá dice cuándo me has visto hacer esas cosas, etcétera. Versículo 12. Y también un consejo de Dios a nosotros: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús nunca van a ser maltratados en este mundo. Amén. Como dice la Biblia, todos los que quieren vivir como hijos de Dios en este mundo van a padecer persecución. ¿Te has dado cuenta? Sí, si tú has tratado de ser firme en tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, es una garantía que has sido humillado, te han burlado de ti, te han menospreciado o has sufrido cierta persecución. ¿Por qué? No es raro. ¿Por qué? Porque todos nosotros que queremos vivir de acuerdo a nuestra identidad vamos a enfrentarnos a esa situación difícil. Es muy difícil vivir como un hijo de Dios y que nunca te pase nada y que no sufras persecución. Y honestamente, vuelvo a decir, si uno profesa ser cristiano y nunca te han humillado, nunca te han hecho burla, nunca te han menospreciado, nunca te han atacado, hay algo malo contigo, porque no te dan, tal vez ni saben que eres cristiano. Pero todos los que queremos vivir como hijos de Dios en este mundo, es una garantía, dice, van a padecer persecución. Entonces la mamá, sus hijitos, mi hijito, esto es lo que va a haber, hay gente mala, no permitas que hagan esta cosa, pero acuérdate, yo te estoy dando este buen ejemplo, y mira, así en la vida uno sufre porque eres hijo de Dios. Y yo me recuerdo, hermano, a mi mamá, a mi esposa, decirle a mi hija, sí, hay niños así, a mí también me pasó eso, pero dice, yo seguí firme. Hermano, lo mismo, yo le estoy diciendo a mi hijo Roberto, yo sé lo que tú estás viviendo. Mi hijo está muy decepcionado de amigos que profesan ser cristianos y nada que ver. Hacen cosas totalmente que no es de un hijo de Dios. Y yo le digo, mi hijo, yo me acuerdo, yo viví lo que tú viviste. Porque yo también tenía amigos en el colegio que decían que eran cristianos y me platicaban de cómo tenían sexo con otra muchacha. Pero que de la manera normal. Y recuerda que a mi hijo le dicen, so what, I'm Christian too. You can have sex with another girl. You can with a girl. Tú puedes tener sexo con una muchacha. Yo también soy cristiano. O sea, ¿qué común? Le dicen, ¿qué te pasa a ti? Y saben que le dicen a mi hijo, you are too Christian. Eres demasiado cristiano. ¿Cuál demasiado cristiano? No existe un poquito de cristiano y muy cristiano. Cristiano es cristiano, un hijo de Dios, punto. Eso no va a cambiar. Pero le digo a mi hijo, yo sé lo que tú estás viviendo. Yo ya lo viví. El rechazo. Versículo 13. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en mejor. Amén, hermanos. ¿Qué dice la Biblia, cierto? Los malos hombres irán de mal en peor. Por eso es que la Biblia no aprueba de que van a venir tiempos mejores. Eso déjaselo a Yuri. Siempre vendrán tiempos mejores. Ok, pero no, la Biblia no enseña que van a venir tiempos mejores. Realmente los hombres malos, dice, serán engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido. Ahora, ¿de quién lo aprendió Timoteo? De Pablo. ¿Y de quién más? Jesucristo. De su mamá y su abuela. Vean, hermanos, váyanse al capítulo, a 1 de Timoteo capítulo 1. Ok, 1 de Timoteo. Ok, Susi, ayúdame donde dice que aprendiste de la fe de tu abuela Loida y de tu mamá. Ok, hermano, no quiero pasar en qué vergüenza, ¿cierto? Porque ahí está en 1 de Timoteo, en 2 de Timoteo, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo acerca de su fe, que realmente primero existió en su mamá Loida y después en su abuela Eunice. Si alguien me encuentra, me lo dice, por favor. 2 de Timoteo 1:5. Ok, ahí está.
Ok, correcto, o sea, ahí estaba. Segunda Timoteo, capítulo 1. Vean, el apóstol Pablo, del versículo 3, doy gracias a Dios, al cual siempre sirvo, bla, 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 deseando verte. El versículo 5, trayendo a la memoria. Acuérdense, Pablo le escribe a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Ah, miren la formación de este hombre, hermano, Timoteo. Su abuela Loida era cristiana, y en tu madre Eunice. Ah, la mamá era cristiana, la abuela era cristiana, dice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, cuando en 2 Timoteo 3, 14 dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque no solamente, hermano y hermana, fue Pablo empezó, tal vez estuvo afirmando, pero la mamá y la abuelita de este joven Timoteo son las que realmente influenciaron más en la vida de él para mantenerse firme como un creyente. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Necesitan ayuda, mamás, en criar a sus hijos? Miren la Biblia. ¿Es útil para qué? Para enseñar. Enseña a tus hijos la Biblia. Redarguye a tus hijos, ahí está la Biblia. Corrige a tus hijos, ahí está la Biblia. Instruye a tus niños en justicia, ahí está la Biblia. ¿A fin de qué? Versículo 17 y con esto termino. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para cosas buenas, para toda buena obra. Dígame, mamá, si ese no es el deseo de tu corazón. Yo creo que todas ustedes, mamás, desean que sus hijos y sus hijas verdaderamente sean hombres de bien en este planeta Tierra. Pero si ustedes, mamás, no van a la Biblia, no esperen realmente tener la sabiduría de Dios para enseñar a sus hijos. No esperen. Moralidad, ustedes sí. Y recuérdense, el amor de mamá sin Dios, eso es vano. Porque la Biblia dice en Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, de balde están trabajando los que la edifican. ¿Entienden? Si Jehová no cuida la ciudad, de balde vela la guardia. Ahí tiene cierto valor, mamá, lo que ustedes hacen respecto al amor a sus hijos, ¿entienden? Pero es pura moralidad. Si ustedes nada más le enseñan a no poner los codos en la comida, a decir please, a decir thank you, a decir, ¿entienden? Manners, educación, moralidad. Bueno, tiene sus beneficios aquí, pero eso no piensen que está cambiando su corazón. Tu hijo sigue teniendo un corazón perverso, así como nació tu hija. Entonces no va a ser para espantarse, ¿cierto? De que, pero, ¿por qué mi hijo se fue así? Bueno, porque no tenía un fundamento. Entonces, mamás, gracias a Dios por sus vidas. Y las animo, mamás. Si ustedes no conocen la palabra de Dios, si ustedes no son mujeres de Biblia, de ir de todo filtrado, mi hijo, la Biblia dice. Tal vez mi hijo, ay mamá, todo puro la Biblia. Sí, dile, ¿sabes por qué, mi hijo? Porque la Biblia lo dice. Tal vez aunque se hartan de ti, es una garantía cuando ellos crezcan el día de mañana. ¿Saben lo que más van a apreciar sus hijos, mamás de ustedes? Es que le dijeron, la Biblia dice, y lo trajeron a la iglesia y le dieron eso. Es importante la reunión de los creyentes. Es de vital importancia ir a la palabra de Dios, reunirnos para seguir creciendo. Todo lo demás, aunque lo que diga sea correcto, pero el ejemplo no sea el correcto, realmente el ejemplo tuyo realmente va a hablar más fuerte que tus propias palabras. Pónganse de pie y vamos a orar para hacer despedida. Padre, una vez más nos acercamos a ti en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús y te damos gracias, Señor, por este pasaje, estos 17 versículos. Señor, hay tantísimo que pudiéramos pasar tal vez en un solo versículo,
Pero gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo es el que nos ilumina y al menos pudimos reflexionar acerca de este consejo de tu Hijo, el apóstol Pablo, al joven Timoteo. Señor, cuánta similitud vemos aquí en lo que hace una mamá por sus hijos. Los aconseja, les da ejemplos, Señor, los previene de cómo la gente es mala en el mundo, pero que siga adelante, que se mantenga firme. Señor, y pensar que eres tú, Padre, el que nos estás diciendo a cada uno de nosotros. No nos debería a ninguno de tus hijos de sorprender todo lo que estamos viendo, Señor, con respecto al carácter del hombre que no te cree. Señor, vivimos tiempos peligrosos, Señor, tú lo sabes, difíciles en los cuales vivir. Pero gracias por tu palabra, Señor, y nos vamos a mantener firmes, creciendo en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo Cristo Jesús, porque es nuestra única esperanza, Señor, para seguir adelante en medio de esta situación que estamos viviendo. Gracias por tu amor y gracias por tu poder que nos das por medio de tu Espíritu Santo. Llévanos también, Señor, a nuestros lugares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.